Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender qué es el mito y cuáles son sus características principales. El mito es un conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de un relato que explican un determinado fenómeno natural o humano, atribuyéndole a los dioses el origen del hombre y de la mujer. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el mito dentro de la humanidad? Pues sirve para explicar los hechos de la creación y la civilización. Se cree que el mito nació porque el hombre y la mujer no podían dar respuesta a muchas de las interrogantes existenciales sobre la creación, sobre el origen del universo, de las ciudades, de los dioses, del día, de la noche, de la lluvia, de la nieve. Entonces, como se hallaban sin respuesta ante una gran cantidad de situaciones, nacieron así los mitos. ¿Cuáles son las características del mito? En primer lugar, es una historia tradicional de una determinada comunidad. Es decir, los mitos van a depender del lugar donde se origina. No son los mismos los mitos en Nicaragua, en España, en los Estados Unidos. Es decir, los mitos son propios de una determinada comunidad. Han sido transmitidos de forma oral de generación en generación. Es decir, como los mitos no son hechos comprobables, sino explicaciones, en muchos casos fantásticas, sobre determinados hechos, pues se han transmitido de generación en generación. Entonces nuestros ancestros nos han ido transmitiendo estos mitos, nos lo han ido contando nuestros padres, nuestros abuelos, y se han ido transmitiendo. Normalmente el mito tiene personajes de fantasía, como dioses, gigantes, héroes. Es muy común que en el mito se relaten situaciones históricas, pero no situaciones reales, sino situaciones fantásticas. Por ejemplo, tenemos el mito del Minotauro. Si alguna vez no he leído, en el mito del Minotauro se cuenta cómo Ceseo quería matar al Minotauro y como el Minotauro lo había metido en un laberinto, cada vez que alguien entraba al laberinto, el Minotauro lo mataba y no podía salir del laberinto. Entonces había dos problemas en este mito, y era que uno, estaba el Minotauro en el laberinto, pero dos, una vez que si él mataba al Minotauro no iba a poder salir porque había un laberinto y estaba diseñado para que nadie saliera. Entonces eso es un ejemplo de un mito que ha sido transmitido de generación en generación. Explica el origen de algo, eso es importante. El mito siempre explica el origen de alguna cosa, el origen del universo, el origen de los astros, el origen de la lluvia, el origen del relámpago, de las tormentas, un poco a diferencia de la leyenda, que más bien se basa en hechos reales, que con ciertos tintes fantasmagóricos, pero a diferencia del mito, que lo que narra es el origen de algo. Además, el mito incluye sucesos que ocurrieron antes de la creación de la humanidad. ¿Por qué? Porque obviamente, como el mito, la función que tiene es tratar de explicar aquellos hechos o acontecimientos que el ser humano no lograba explicar en un determinado momento de la historia, entonces narra siempre sucesos relativos a la creación, porque cuando nacieron los mitos no había los grandes avances científicos de ahora. Nuestros antepasados se sorprendían cuando veían el fuego. Entonces esto se debe precisamente a que el mito responde a la necesidad que tiene la sociedad de encontrar respuesta a preguntas complejas en un determinado momento histórico. El mito no está respaldado por pruebas científicas. Esto es importante, porque al final el mito ha ido quedando como un regalo histórico, como características propias de nuestra comunidad, muy arraigadas, como cuentos, historias de camino, pero realmente no hay nada que pruebe que los mitos sean reales. Son solamente eso, mitos, creencias, historias que nacieron hace muchos años, a las cuales incluso se les dieron tintes de fantásticos o se le dieron tintes exagerados
porque en un determinado momento los avances científicos no permitían encontrar la respuesta a muchas cosas. La misma creación del hombre y la mujer era una duda para nuestros ancestros. Entonces, ahora que comprendemos qué es el mito, cuál es la función en una sociedad y las características, vamos a ver qué tipos de mitos existen. Están los mitos cosmogónicos, que hablan de la creación del mundo. O sea, estos son mitos que nos explican cómo se creó la luna, las estrellas y el sol, el universo, por ejemplo. Los teogónicos, que explican el origen de los dioses. Recordemos que en la mitología, sobre todo en la mitología griega, se creía que había dioses. Estaba Zeus, por ejemplo, que era el rey del Olimpo. Había un montón de dioses que habían surgido en la mitología porque los antepasados personificaban el amor, el mal en seres sobrenaturales. Entonces Ares, por ejemplo, representaba la maldad. Estaba Atenea, por ejemplo, había varios dioses. Entonces cada dios lo que hacía era que encarnaba un sentimiento abstracto, porque los seres humanos en ese momento no lograban comprender que los sentimientos son eso, son algo abstracto. Entonces, en aras de representar ese sentimiento, entonces crearon los dioses, el famoso Olimpo. Los antropogónicos explican el origen de la humanidad. O sea, son mitos que nos dicen exactamente cómo nació el hombre, la mujer. Por ejemplo, hay algunos mitos que dicen que nació de la tierra, hay otros mitos que dicen que nacimos del agua. Cada generación y cada lugar particular tiene su propio mito sobre la creación del hombre y la mujer, que no son más que eso, mitos, pero al final también son parte de nuestro acervo cultural. Es importante preservarlos. El mito etiológico nos habla del origen de las instituciones. El mito moral, que habla sobre el origen del bien y el mal. El fundacional, que habla sobre el origen de las ciudades. Antes se creía que las ciudades no habían surgido debido al desarrollo de las labores arquitectónicas, sino que las ciudades se habían fundado gracias a el azar o un regalo de los dioses. Entonces, por ejemplo, muchas ciudades de México tienen historias de cómo supuestamente a través de pactos con el diablo o con Dios nacieron esas ciudades. Entonces, esos son los mitos fundacionales. Y también están los mitos escatológicos. Los mitos escatológicos nos hablan de las profecías del mundo. Generalmente son las profecías del fin de la existencia. Entonces, estos son mitos que lo que intentan es predecir cómo puede ser el fin de la humanidad. Y finalmente hay una cosa que quisiera explicar, que es porque se confunde bastante. No es lo mismo hablar de mito que hablar de leyenda. El mito es completamente una historia ficticia y fantástica, con elementos que no son reales. Por ejemplo, dioses, seres imaginarios, monstruos. En cambio, la leyenda es una historia que normalmente tiene un origen real, o sea, es un hecho real, pero que obviamente a lo largo de la historia se ha ido moldeando de acuerdo a las diferentes culturas. Pero no es lo mismo hablar de mito que hablar de leyenda. Por ejemplo, cuando hablamos de mito, hablamos de los dioses del Olimpo. Cuando hablamos de leyenda, por ejemplo, hablamos de la leyenda La Llorona, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, o en México, que también la tiene. Estamos hablando de la Carreta Nahua, en el caso de Nicaragua, y muchas otras leyendas, que realmente se cree que tuvieron origen en acontecimientos reales y que luego las personas, basándose en ese acontecimiento real, decidieron crear alrededor de él una leyenda, que obviamente puede haber trastocado la verdadera realidad, pero no es lo mismo el mito que la leyenda. El mito es completamente ficticio, no es real, tiene personajes que no existen. En cambio, la leyenda tiene origen en personajes que sí existieron, pero con el tiempo se le han dado ciertos matices fantásticos. Y básicamente esto ha sido todo por hoy.
Les agradezco seguir todos mis tutoriales, también participar en la dinámica de este mes con el objetivo de que sean ustedes quienes decidan mi contenido. Les recuerdo que la dinámica consiste en proponer temas en el canal, en la casilla de comentarios o enviarme un correo sobre un tema en particular. Este tema del mito me lo pidió concretamente Marlene. Te agradezco que estés suscrita a mi canal y que me hayas hecho saber cuáles eran tus dudas alrededor del mito. Espero que hayas quedado clara y me despido de todos ustedes. Bye.